No, vamos a tratar de revisar algunas de estas cosas. Como estamos diciendo, esta es la última clase. A lo mejor algunos van a decir estoy un poquito perdido porque no me acuerdo de todo lo que he visto antes. Y la idea es comenzar precisamente con un repaso. Fíjense que ahí en la primera parte dice la doctrina, dice, y explica algunos aspectos de lo que vimos, no todo. El tema esto de la salvación podríamos estar un año entero hablando muchas cosas, pero vimos algunas. Y la primera se llama un título raro. Le pusimos ahí la cadena de oro, ¿sí? Y sale como pasaje Romanos 8, 28 al 30, que lo voy a leer. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así dice Romanos 8 del 28 al 30. No sé si hay alguien que quiera decir qué es lo que se acuerda, lo que vio de esto, qué es lo que tiene ahí anotado. Adrián. Es voluntario esto, dijimos. Democráticamente. Claro. Ya, bueno, la cadena de oro son 5 pasos. O sea, ¿ya? Primero, el reconocimiento de Dios de los que vamos a ser salvos, la predestinación de que seamos salvos, nos llama después, posteriormente, cuando ya aceptamos eso, luego nos justifica, y la glorificación es al final, cuando ya conocemos el reino de Dios. Un aplauso, yo creo, porque lo dijo entero correcto y no era fácil. Muy bien, Adrián, muy bien. Después le vamos a dar unas galletitas navideñas al final, ¿ya? Excelente. Vamos a la segunda, porque yo tengo ahí dos puestas con las respuestas, pero vamos a ir viendo la segunda. Dice: la corrupción del ser humano, y sale el mismo libro de Romanos, capítulo 3, versículos 10 al 12. Los voy a leer también porque así nos ayuda a recordar. Dice Romanos 3 del 10 al 12: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Podríamos leer más partes, pero con eso creo que es suficiente. Alguien que quiera ahora, Venezuela sacó la cara, ¿no es cierto?, con Adrián. ¿Alguien más que quiera sacar la cara por Bolivia? Ahí fue como directo ahí a nuestro hermano. ¿Acepta el desafío, hermano Luis? Bueno, yo puse que la corrupción del ser humano dice: nadie busca a Dios por su propia cuenta, nadie desea a Dios, nadie no nace en su corazón buscarlo a Dios ni ir en pos de Dios. Un aplauso también a nuestro hermano Luis. Ahora sí, Rafa, las dos primeras, dice ahí la cadena. Ahora, esto está lo que yo puse nomás, pero si alguien lo redacta de otra manera puede quedar mucho más claro. Incluso dice, la primera está compuesta por 5 eslabones, por eso se llama la cadena de oro en Romanos 8:28, porque son como 5 verbos que van mostrando unión y ninguno de ellos va separado del otro, ¿sí? Salen algunas palabras un poco extrañas, pero Adrián las dijo muy bien cada una de ellas. Y como bien decía nuestro hermano Luis, la segunda parte, la corrupción del ser humano, dice el pasaje que leímos, es que no hay quien haga el bien desde la perspectiva de Dios, es decir, un bien absoluto. Cuando yo digo esta persona es buena, lo puedo decir yo, con mis parámetros, si lo veo como lo mido a lo mejor con mis reglas, pero de acuerdo al punto de vista de Dios, a alguien que sea realmente justo, completamente, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que dice, y interesantemente dice eso, que nos va a servir para lo que viene después. Nadie busca a Dios. Esa frase es clave para entender los pasos que vienen. Ahí nomás, Rafa, para que no demos la respuesta, el tercer aspecto que sale ahí es la elección de Dios, y aparecen 2 citas, pero voy a leer solamente la segunda. Me gusta mucho la del Salmo. No sé si alguien se recuerda de esa, la del Salmo, era muy interesante. Pero solamente vamos a leer Juan 15, 16 y después vamos a pedirle, tenemos ya a Venezuela, a Bolivia, alguien tiene que sacar la cara también por Chile, por si acaso, ¿ya?
Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Muy bien. ¿Quién ahora podría ayudarnos a explicar esa tercera parte? La elección de Dios. Ya Ceci, dale. Bueno, yo les puse que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y eso aparece en distintos versículos también de la Biblia. Eso. Muy bien, bien. Un aplauso también para nuestra hermana Cecilia. Vamos a ver qué viene. Ahora está Chile representado, ¿no es cierto? Ya estamos bien. Gracia irresistible, frase extraña. Sale un pasaje del segundo libro de Crónicas. Si quiere usted va a ese pasaje. Solamente voy a tratar de resumir los primeros versículos para no enredarnos tanto y leer el último. Me acuerdo que lo utilizó nuestro hermano Darco, ¿no es cierto? En segundo de Crónicas, capítulo 30, versículos 7 al 12. Habla, digamos, de una nación que estaba endurecida. Versículo 7. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres. Así comienza el versículo 7. E interesantemente, en el versículo 12 dice algo que pareciera ser extraño. Dice: en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. ¿Sí? Ahí está eso de gracia irresistible. ¿Quién se atreve? Aquí ya estamos entrando a algo más quizás complejo, difícil, pero acá tenemos grandes mentes pensantes. No me defrauden. ¿Quién quiere ahí atreverse? ¿Qué es lo que entiende con esa frase de gracia irresistible? No me obliguen a usar el dedo para elegirlo. Voy a hacer yo la elección en este momento. Sin mérito. ¿Alguien se atreve, Sebastián? Yo lo intenté explicar de la siguiente forma. Puse: cuando Dios te quita el velo para salvarte a través del Evangelio de Cristo, no puedes resistirlo o decirle que no. Ya, muy bien. Gracias, un aplauso también. Y vamos a pedirle a Rafa que nos ayude entonces. Pusimos ahí lo primero, lo siguiente, respecto a esto de la elección de Dios. Dios escoge a quienes va a llamar a salvación y esta elección es incondicional, pusimos. Es decir, no hay ningún mérito en aquel que es elegido. Juan decía: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Sí, perdón, que a mí me faltó poner aquí lo que había puesto, que era que según su voluntad. Excelente. Según su voluntad, o elección incondicional, ¿no es cierto? Que sería la misma idea. Muy bien. Y lo segundo de gracia irresistible, yo lo puse así: solo Dios puede dar un nuevo corazón para cumplir la palabra de Jehová. No es que yo quiera, que soy tan re bueno, cumplir la palabra de Dios, sino que Dios primero, increíblemente, Dios produce la regeneración y después brota en el corazón la fe. Yo siempre pensé que era al revés, que yo tenía fe y después Dios me regeneraba. Pero bueno, no vamos a profundizar más en eso porque no iríamos a otro lado. Vamos a dos más. Expiación limitada. Isaías 53. Isaías 53. Del 1 al 6. Voy a leer el 1 y el 6. ¿Les parece? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y el versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Acentúo esa palabra porque el hermano Darco acentuó nosotros. ¿Sí? Los que estaban ahí a lo mejor se acuerdan, algo dijo con eso nosotros. Ya, bien. Ahora, ¿quién quiere?
Mano Olivia ahí dudó, pero levantó la mano. Jesucristo murió por muchos, pero no por todos. ¿Ya? Murió por los que elegidos de antes de la fundación del mundo. Y en ese grupo estamos nosotros. Muy bien, un aplauso también. Excelente resumen. Excelente resumen. Solo después vamos a completar más la idea, pero muy bien. Y finalmente, que nuestro hermano Rafa lo estuvo viendo la semana pasada, era preservación divina, y eso sale ahí, el pasaje está en Juan, capítulo 17, ¿no es cierto? Del 15 al 17. Leo, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Bien, ¿quién se acuerda? Eso fue la semana pasada. Nuestra memoria está fresca, ¿no es cierto? Somos jóvenes, los sanos, nuestras neuronas ahí recuerdan todo lo que se dijo la clase pasada, ¿no es cierto? Algunos me ponen cara así como no me acuerdo ni lo que comí ayer al almuerzo. ¿Alguien se atreve? Una consulta. El hermano Hernán se atreve, excelente. No hay gloria en Talán, ya. Creo que me salta el tema anterior. Sí. El tema de la expiación limitada, o sea que Cristo nos murió por todos. Vamos a volver a completar esa idea, pero qué bueno que tenga esa duda. Guárdela un minuto la duda y después vamos a tratar de volver a ella, ¿ok? ¿Sí? Bien, y este último pasaje yo pensé que el hermano Hernán está diciendo yo la contesto, pero no. Bien, Eli, vamos, Eli. Ya, la preservación divina tiene que ver con Dios. Dios te hace preservar y el foco está en Dios mismo, porque había otra palabra que era perseverancia, que tenía foco en el hombre, y eso no era así. Dios te hace permanecer. Dieron ejemplos como de Pedro, de David, que pecaron, cayeron, pero volvieron a hacer esa restauración, esa santificación. Y que el foco es netamente el Señor. Dice: santifícalos en tu verdad. La palabra de Dios siempre va a ser ese proceso de que uno permanezca. Entonces va a tener caídas, pero la idea es que uno se levante. Muy bien. También démosle un aplauso a Eli. Excelente, ¿no es cierto? Excelente. Bien, vamos entonces a las últimas dos. Ahí están. Expiación limitada. Yo lo redacté así. Y acá hay algunas cosas que lo que dice el hermano Hernán podríamos hablarlo y en detalle. Pero si nos vamos a eso, nos vamos a salir hoy día de la clase. Pero lo redacté así, y creo que así me da la impresión que todos podríamos decir, es lo que la Biblia enseña. Los que logran el pleno beneficio de la obra de expiación de Cristo son aquellos que han creído en Él. ¿Es verdad eso, no es cierto? ¿Quiénes se apropian de la salvación de Cristo? Los que creen en Él. Y de alguna manera eso es lo que está diciendo Isaías 53. Habla de nosotros, nos descarriamos, nosotros, empieza a usar digamos, esta primera persona plural, pero al principio dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, es decir, está hablando del grupo de los que creen en Cristo. Y finalmente, esto de la preservación divina significa que la perseverancia de nuestra fe no depende de nuestra fuerza o capacidades, depende de la preservación, conservación que Dios nos da y que nunca nos abandona. Es decir, yo como cristiano me doy cuenta que me quedan quizás unas cuantas décadas en la tierra, si el Señor no viene antes, y podría decir, con tantas dificultades, con tantos problemas, tentaciones, qué sé yo, catástrofes, y con una fe mía débil, ¿cómo voy a poder permanecer unido a Cristo? La Biblia dice, y eso es lo que está orando el Señor, Él ora al Padre y dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor, presérvalos, cuídalos, sepáralos, santifícalos para ti. Esa es la idea, ¿sí? Bueno, como digo, podríamos de cada uno de estos temas decir muchas cosas, pero si no, no podríamos entrar a la clase del día de hoy. Así que vamos a la diapositiva que viene y voy a hacer un par de preguntas. Aquí vamos a ir un poquito más rápido. Me interesaba que el repaso fuera importante, pero vamos a seguir un poco más. ¿Cómo nos salva Dios? Son preguntas con pillería por si acaso. ¿Ya? ¿Por creer en Cristo o porque somos elegidos? Le voy a decir inmediatamente que la primera pregunta a mí me la hicieron. Cuando estuve con un hermano me dijo: pastor, no puedo creer lo que usted acaba de enseñar. Hace tiempo atrás, ¿ya? No es nadie de los que está aquí para que no lo miren feo después al final, ¿ya? Usted me está diciendo que somos salvos porque Dios nos eligió, pero la Biblia dice que somos salvos porque Cristo murió por nosotros.
Bueno, o es porque Cristo murió o porque somos elegidos. No pueden ser las dos cosas, pues me dijo. O me dio a entender eso. ¿Sí? Déjenlo ahí un momento porque era interesante la pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con una polémica que se originó en el periodo de la Reforma. Porque si uno fuera donde un teólogo católico romano y le pregunta, ¿tú crees que la justificación es por la fe? Él diría, por supuesto que sí. Por supuesto que es por la fe. Y uno diría, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Por eso ahí sale una pregunta. ¿Cuál es el medio por el cual podemos ser salvos? Originalmente yo le había puesto un título y después cuando lo estudié más dije, mejor se lo voy a cambiar. Así que la clase se llama Las causas de la salvación. Y para eso, vamos, en la hojita dice algo que creo que nos ayuda a entender esto. La doctrina de la salvación, dice, es un tema bíblico profundo que tiene muchas aristas. Eso es lo primero que hay que entender. Por lo tanto, pensar que en una clase, 2 u 8, vamos a entender todo no es verdad. Tenemos que seguir estudiando, ¿sí? Segundo, dice, si confundimos las causas de la salvación, pensaremos que la Biblia se contradice, como la primera pregunta. ¿O es por creer en Cristo que somos salvos, o es porque Dios nos elige? Entonces uno dice, ¿es una o es la otra? Y ahí uno se puede enredar. Finalmente dice, si confundimos las causas de la salvación, no seremos capaces de distinguir la doctrina falsa de la verdadera, como la segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia que se originó en el periodo de la Reforma? Porque tanto los reformados como la Iglesia Católica Romana decían que la base de la justificación era la fe. Vamos a tratar de contestar esas preguntas. Así que, Rafa, si puedes continuar. Ahí sale una figura que está también en su hojita, no sé si la ve ahí en su hoja. Bueno, dice, ¿qué cosa rara está haciendo el pastor? Nos está haciendo clases de la historia de los griegos. Algo tiene que ver con eso, pero no directamente. Ahí sale un edificio. ¿Alguien sabe cómo se llaman esos edificios antiguos? ¿Ah? No los veo, pastor, así que no puedo saber cómo se llama. ¿Alguien recuerda? Bueno, ¿ah? Bueno, el Partenón era más grande. Estos eran edificios, ¿no es cierto? Edificaciones típicas, digamos, de los griegos. Tenían esas columnas, ¿no es cierto?, que sostenían toda la estructura. Y ahí adentro muchas veces habían diálogos, debates, ¿no es cierto?, de temas interesantes, filosóficos. Bueno, lo menciono ahí porque el que propuso esto que vamos a mencionar ahora se llamaba Aristóteles, un filósofo griego. Y él señaló que cuando nosotros vemos algo que cambia, una cosa que estaba originalmente de una manera y después otra al final, hay causas del cambio, pero él dijo lo siguiente, no es que haya una sola causa. Y a veces con la palabra causa uno está pensando en cosas diferentes y se puede enredar. Por ejemplo, él propuso que habían 4 causas. A la izquierda arriba, si puedes hacer clic, aparece causa eficiente. Es decir, hay una persona, ¿lo ven ahí en el dibujo? Hay una persona que está tallando las piedras para hacer ese edificio. Uno dice, pero pastor, qué fácil esto que me está enseñando. Pensé que estaba en la iglesia, no en segundo básico. Bueno, no importa, ahora después vamos a tratar de entender esa idea. Hay una causa eficiente, ¿no es cierto?, que nos permite, que en este caso es una persona, edificar algo. Vamos a la segunda. Pero también hay una causa material. Esa edificación que está ahí está hecha de un material, ¿no es cierto? En este caso esas piedras grandes que estaban ahí, esas rocas que tienen que ser talladas. Puedo tener muchas personas para trabajar, pero si no tengo el material, no voy a poder construir esa edificación. La siguiente es la causa final, es decir, eso se hizo no de casualidad, no es que un día de ocioso dijo voy a hacer esto porque estoy aburrido, sino que había una causa, que nosotros usamos la palabra causa final, es decir, que tenía un propósito, un objetivo. Si usted se fija, ahí está como la entrada descansando. ¿Sí? Una causa, en este caso, de aprovechar el lugar para algo. Y la última imagen sale causa formal. Entonces, esa causa formal significa que esa edificación está siguiendo un plano. Nuestro hermano Darko, que es arquitecto, sabe que hacer una edificación sin plano es sumamente riesgoso, peligroso, ¿no es cierto? Al principio, digamos, puede parecer algo interesante, pero finalmente va a ser difícil. Bueno, Aristóteles propuso que cuando uso la palabra causa, me refiero a distintas cosas. Y ahí uno va entendiendo. Luego, en la hoja que viene a continuación, si me ayudas, Rafa, por favor, aparecen distintas causas. Las vamos a definir. Lo mismo que dijimos y entrar un poquitito en detalle. Bueno, tipos de causas del cambio, es decir, hay causa material, la materia de lo que algo se hace. Causa formal, la forma del diseño, el plano, la planificación. Causa eficiente, es decir, y ahí está en detalle, perdón, yo sé que he enredado.
Causa principal es decir, ¿quién es el que hace eso? La persona que trabaja. Causa instrumental es decir, las cosas que está ocupando, un cincel, un martillo. Causa dispositiva es decir, ¿qué es lo que hace con este material? Y causa final, que puede ser, la última dice causa objetiva, es decir, el propósito por el cual eso se hace. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto con la Biblia? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estamos diciendo? Que cuando uno va a distintos pasajes, enseñan distintas cosas de la salvación, y si uno enreda todo en su cabeza como las distintas causas, se le va a hacer un enredo y una mezcolanza. Por eso es bueno y entender que hay distintas causas que nos referimos a distintas cosas. Y lo que quiero que veamos es buscar algunos versículos donde de alguna manera muestran que hay un énfasis en una cosa y eso no contradice lo que la Biblia enseña en otra parte. Vamos a la siguiente diapositiva y aquí nos vamos a quedar un poquitito. Fíjense que ahí no aparece la número 1, nos dice causa material. ¿Por qué no dice causa material? Porque cuando hablo de algo material me refiero a materia, ¿no es cierto? Si estoy edificando un teatro, un anfiteatro, necesito materia. Cuando hablo de la salvación no estoy hablando de algo tangible, por eso borramos la primera porque no se aplica a esto. Pero dice causa formal y dice ahí que la causa formal era el diseño. La pregunta es, ¿quién diseñó la salvación? Dios. Por eso dice el plan de Dios de salvación. Y ahí sale un pasaje, 2 de Corintios. Vamos al versículo, ¿ya? 2 de Corintios. Si hermano dijo, pastor, no entendí nada de eso de las causas, no importa, hermano. Por lo menos veamos los versículos y entendamos lo que dice ahí. 2 de Corintios capítulo 5. ¿Ya? $5:21. ¿Quién lo puede leer, por favor? Al que no conoció pecado, con nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muchas gracias. Fíjense que acá aparece cómo Dios diseñó la salvación y dijo que Él hizo algo, que al que no conoció pecado, ¿quién es ese que no conoció pecado? Jesús. Cuando Dios planificó la salvación dijo esto, al que no conoció pecado, es decir, a Jesús, Dios lo hizo pecado. Qué raro. Lo hizo pecado, no hombre. Aunque lo hizo hombre. Pero acá es diferente. No sé si se entiende. Porque ser humano no es ser pecador. Porque Adán y Eva eran seres humanos, aunque no habían pecado aún. ¿No es cierto? Pero lo hizo pecado. Es decir, Él en la cruz del Calvario, en ese momento, por eso es lo que nosotros creemos, cuando Él está ahí diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí hubo, que de hecho lo cantamos, un intercambio donde Jesucristo en ese momento estaba cargando el pecado tuyo y mío. Eso es lo que estaba sucediendo. Lo hizo pecado. En ese momento el Padre no tenía comunión con el Hijo. El Padre de ese Jesús, me has abandonado. ¿Por qué Jesús rompió su comunión con el Padre? Porque Él estaba cargando el pecado, porque se hizo pecado en ese momento. Lo hizo pecado. ¿Para qué? Dice ahí, ¿cuál era el propósito? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, en el plan de salvación, y podríamos detallar muchas otras cosas, Dios definió que en este plan fuese Jesucristo quien muriese por nosotros en la cruz. Bien, vamos a otra de esas causas. Dice después más adelante la causa eficiente, dice causa principal. ¿Quién es el que causó? ¿Quién es el ser que causa la salvación del ser humano? Dios, ¿no es cierto? No es que nosotros dijimos, yo voy a causar la salvación, es Dios. Y eso es lo que dice Efesios. Fíjense, ahí sale Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Vamos a ese pasaje. Efesios 1 entonces, 3 y 4. ¿Quién lo puede leer, por favor? Bendito. ¿Está bien? Sí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Muchas gracias, hermano Hernán. Fíjense que, ¿qué está haciendo en el versículo 3? Está
exaltando a Dios el Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza a detallar por qué. Y en el versículo 4 dice esto: según nos escogió en Él. ¿Quién es entonces la causa principal de la salvación? Dios. Dios el Padre. Él nos escogió en Él. Dios el Padre nos escogió en Él. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿no es cierto? Él es la causa principal. Ahora bien, eso es importante entenderlo porque ahora podemos entender mejor lo que viene en la letra B, que dice la causa instrumental y dice la fe. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Un versículo muy conocido también, Efesios 2, 8. Dieter, ¿lo puedes leer tú, por favor? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Muchas gracias. Dice ahí, porque por gracia soy, ¿qué cosa? Salvos. ¿Y qué dice? Por medio de la fe. A esto le llaman los teólogos la causa instrumental de la salvación. ¿Se acuerdan de ese hombre que picaba ahí? Pero había un ser humano que estaba diseñando el edificio. No puedo sacar una cosa o la otra. Entonces, la primera pregunta que yo hacía, que decía, bueno, ¿cómo ha elegido el ser humano? ¿Porque pone su fe en Cristo o porque Dios lo eligió? Y la respuesta sería, por las dos. Porque una no contradice la otra. Lo que pasa es que una es la causa principal, Dios, o podríamos decir la causa formal, el plan que Dios hizo, pero la otra es la causa instrumental, cómo Dios lo desarrolla y lo lleva a cabo, que es a través de la fe. Entonces una cosa no contradice otra cosa. La Biblia está poniendo un acento en Efesios 1 de que Él nos escogió, pero en Efesios 2.8 dice que esto se produce por medio de la fe. Y las dos partes de la Biblia son verdad de Dios. Amén. ¿Va quedando un poquitito más claro? Ya, espero, bueno, escuché un sí, pero por lo menos a alguien le quedó claro. Hermano Carlos. Pero pastor, ¿no podría pensar ahí que la causa instrumental fue nuestro Señor Jesucristo? Podríamos a lo mejor organizar esto de distinta manera, pero al Señor Jesucristo, como usted lo ve, lo puse un poquitito más abajo. ¿Ya? Ahí vamos a llegar a un versículo donde ahí le aparece. Y también es correcto decir que la salvación es por la obra de Cristo, por la elección del Padre, por la obra de Cristo, porque el Espíritu Santo nos regenera, por la fe. Todas esas son verdad. No tengo que elegir una contra la otra y tengo que entender que todas esas son verdad. ¿Sí? Pero vamos a llegar a lo que usted decía. Después dice ahí causa dispositiva. Y sale Hechos 16:14. Este versículo me gusta mucho. Hechos 16:14, sí. Hechos 16:14, ¿ya? Traten todos de buscar este pasaje porque la verdad es que es muy interesante. Hechos 16:14. Muy interesante. ¿Ya? Búsquelo y léalo y medítelo. Hechos 16:14. ¿Todos lo encontraron? Amén. Lo vamos a leer todos juntos porque después no quiero que hagan pillería. No lo voy a leer porque va a leer el otro hermano. No, quiero que todos lo leamos. Hechos 16:14. Todos juntos. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Increíble. Increíble. Esto es parte de lo que hemos enseñado. Es como un excelente resumen de lo que hemos dicho. Nosotros siempre pensábamos que era nosotros que buscábamos a Dios, pero ya dijimos, Romanos 3:10 dice, no hay quien busque a Dios, así que esa posibilidad está descartada. Y este versículo dice que esta mujer estaba ahí, pero de pronto el Señor abrió su corazón para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es Dios el que está orando. Siempre, hasta cuando uno piensa que era de uno eso, que era mérito de uno, ahí, e incluso ahí, el Señor estaba orando. De hecho, la causa instrumental, la fe, es una respuesta a que el Señor abre el corazón. ¿Sí? El Señor abre el corazón y después uno tiene fe. No es que yo tengo fe y después el Señor abre mi corazón, es al revés. Y bueno, esa es la causa dispositiva. El Espíritu Santo trabaja en la vida de las personas. Por eso siempre cuando nosotros estemos acá en la iglesia, cuando usted esté orando, cuando usted vaya a compartir el Evangelio con una persona que no conoce a Cristo, es muy importante que usted ore en esta dirección. Señor, abre el corazón.
Yo puedo usar las mejores palabras, puedo hablar muy bonito, pero si tú no abres el corazón de esta persona, jamás va a poder responder al llamado tuyo al Evangelio, como bien puso el ejemplo del hermano Darco, cuando estaba Lázaro ahí, digamos, en la tumba, ¿no es cierto?, 3 días ya, hiede ya, le dijeron, estaba medio fuerte porque era un muerto que llevaba harto tiempo. Él no se pudo levantar por sí mismo. Fue la palabra autoritativa del Señor Jesucristo que dijo solamente esto: Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió. Es decir, Lázaro salió como respuesta a la voz de Dios. Y así somos nosotros también. ¿Amén? Bien, sigamos entonces, causa meritoria, y aquí era lo que decía nuestro hermano Carlos. Causa meritoria. ¿Los méritos de quién nos llevaron a la salvación? Los méritos del Señor Jesucristo. Filipenses 2, 8 y 9, y dice 2, 8 y 9, ¿sí? ¿Alguien lo quiere leer? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. ¿Por los méritos de quién alguien puede ser salvado? Por los méritos de Cristo. Eso es lo que la Biblia está enseñando, lo que Pablo está diciendo. Eso es lo que está entonces enseñándolo. Entonces, y ahora, causa final. Causa final. En la causa final estábamos en causa meritoria, los méritos de Cristo, y ahora viene la causa objetivo o el propósito final de todo esto. Pero Rodrigo estaba levantando la mano. Sí, lo que pasa es que, bueno, solamente como para hacer un pequeño aporte, era bien pensado lo que el hermano dijo, que la causa instrumental podría haber sido Cristo, pero me puse a buscar rápidamente en Google y Cristo no podría haber sido la causa instrumental. ¿Por qué? Porque al menos en este caso no era reemplazable, por lo tanto no caería muy bien en el cajón, por decirlo así, de causa instrumental, porque si bien una causa eficiente instrumental es el medio a través del cual se realiza la acción, la causa eficiente instrumental puede ser reemplazable. Por ejemplo, daban el ejemplo de un pintor. La causa eficiente instrumental puede ser un pincel, pero también puede ser una brocha, puede ser un rodillo. En este caso particular de las causas de la salvación, Cristo no sería causa instrumental porque no es reemplazable ni se destruye en su uso. Entonces Él sería precisamente la causa meritoria. Muchas gracias, Rodrigo, fue excelente. ¿Sabe que me llama la atención el lenguaje que estamos ocupando? Después vamos a ver. ¿Qué fuiste a ver la iglesia? Estábamos hablando de la causa formal, instrumental, meritoria. Sí, no entendí nada de lo que estaban diciendo. Pero bueno, significa que estamos entendiendo algunas cosas que estamos estudiando. Y como dije ahí, la última causa objetiva es decir, ¿para qué Dios produjo el plan de salvación? Bueno, podríamos decir también muchas cosas. Estamos tomando algunos versículos, ¿sí? Entendamos que estamos tratando de condensar solo para entender algunas cosas. Pero ¿para qué Dios produce la salvación? Y ahí anotamos 2 ideas: la gloria de Dios y la vida eterna. Quizás lo debiésemos haber colocado al revés o como usted quiera, pero de esas 2 hay una que es por sobre la otra, digamos así. Y esa es la gloria de Dios. Dios quiso salvar a personas que no se podían salvar a sí mismos, que estaban muertos en sus delitos y pecados, que no tenían ninguna posibilidad de salvarse. De hecho, como estudiamos hace un tiempo atrás, todos estábamos, ¿no es cierto?, en condenación. La Biblia dice que eso era lo justo. Eso era lo justo. Y Dios decidió salvar solamente para mostrar su gran gloria y poder. Finalmente ese es el objetivo. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 6. Pero vamos a leer desde un poquito antes para que entendamos el contexto, desde el versículo 4, que ya lo habíamos leído. Efesios 1, 4. Dice el versículo 4: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. ¿Y qué más dice? Y sin mancha delante de él, en amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y acá habla de este propósito final, versículo 6, léalo conmigo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Finalmente hay una causa que está centrada en la gloria de Dios. Él salva a personas que no se pueden salvar para honrar su nombre y mostrar que es su poder. Como leíamos en una oportunidad en Deuteronomio, dice, ¿por qué Dios eligió a Israel? Era el pueblo más pequeño de todo eso. ¿Por qué Dios salva en el Nuevo Testamento? En 1 Corintios dice que lo vil y menospreciado del mundo eligió. Y ahí está usted, hermano. Ahí estoy yo, ¿sí? Porque finalmente todo esto es para la gloria de Dios. Bien, bueno, creo que sale una diapositiva más. No, eso no, se me pasó. Esa no iba. Bueno, pero la cosa es que ahí al final sale una conclusión que usted puede revisar después, que de alguna manera respondemos las preguntas. Hay distintas causas de la salvación. Todas ellas que estén en la Biblia son verdad. Todas las causas que no estén en la Biblia no son verdad. Dios salva porque elige, y Dios salva porque Cristo murió por nosotros. Dios salva porque ponemos nuestra fe en Cristo. Todas esas son verdad. Y la otra pregunta aquí dice, ¿cuál era finalmente la diferencia entre la Reforma y la Iglesia Católica Romana en cuanto a la fe? Tanto la Iglesia Católica como el protestantismo dicen que la justificación es por la fe, pero aquí hay una diferencia. La Reforma decía que es solo por fe, esa es solo la causa instrumental, nada más. No hay ningún mérito en el hombre. La única causa meritoria es Cristo, no el hombre. Y esa es la gran diferencia en cuanto a la visión en ese aspecto de la salvación. Amén. Pero mi amado hermano, más allá de todo esto, qué maravilloso recordar eso. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Hemos sido aceptados en el amado. Y vamos a orar y darle gracias a Dios. Vamos a ir ahora al break, ¿sí? Y luego vamos a reunirnos, Dios mediante, acá nuevamente. Padre, gracias te damos a esta hora por este tiempo que estamos disfrutando, este momento especial que tú nos has dado para entender durante estas clases. Quiero agradecer a ti, Señor, el aporte de nuestro hermano Darko, de Rafael, Señor, por sus vidas y el prepararse a estudiar para dar un tema que no es fácil, pero tú nos has permitido hacerlo. Ayúdanos a aprenderlo, pero más que aprenderlo y entenderlo, a disfrutar el hecho de saber que nosotros, en nuestra fuerza, en nuestras capacidades, jamás hubiésemos llegado al conocimiento de la verdad. Pero es porque Cristo ha muerto por nosotros en la cruz, ha resucitado el tercer día, en el plan tuyo, Señor, que nosotros podemos estar presentándonos en esta mañana delante de ti. Señor, en un momento más queremos recordar lo que Cristo hizo al venir a este mundo, al hacerse ser humano. Habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y Señor, que podamos recordar esa verdad, disfrutarla y gozarnos. Gracias te damos. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Pueden ahora... Algo me están diciendo, que devuelvan los lápices, dice Víctor, ¿ya? Y pueden salir también, pueden salir también.